La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Muchas gracias por acudir una semana más a nuestra cita. Esta noche hablaremos de personajes heterodoxos y herejes que pertenecieron a diferentes épocas y que se adelantaron a su tiempo con sus ideas. Fueron hombres ilustrados y entregados con pasión y talento a la tarea de incorporar a la humanidad el progreso moral y científico que faltaba en su época. Hombres que lucharon por el alba de conocimiento, capaces de agitar conciencias. Hombres cuya visión, inquietud y afán contribuyeron al avance que exigían los nuevos tiempos. Juan de Herrera, Juanelo Turriano, John Dee, Ramón Llull, Mario Rosso de Luna, Charles Fort y otros muchísimos más. Su rol fue el de personajes heterodoxos, aunque para muchos fueron herejes en su día. De todos ellos hablaremos esta noche y, por supuesto, hablaremos también de Giordano Bruno, tal vez el más polémico de todos. Para conocer sus muchos secretos, contaremos con la ayuda de Mari Carmen Olázar y Félix Arenas, dos especialistas en la figura y vida del astrónomo, filósofo, matemático y poeta italiano. Pero habrá más. Vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante nos iremos por tierras cántabras hasta la localidad de Roiz, cuna del gran Juan de Herrera. Y de allí nos desplazaremos a la maravillosa cueva El Soplao, un caso único en el mundo de los espeleotemas, donde surgen estalactitas excéntricas sin parangón. Entraremos en el taller del pintor para conocer a dos artistas heterodoxos donde los haya, Marcel Duchamp y Jean Dubuffet, dos personajes que revolucionaron la visión del arte. Más tarde, en el Filandón, profundizaremos en la vida y obra de Giordano Bruno, así como en la de otros muchos personajes heterodoxos y herejes de la historia. Y finalizaremos el programa abriendo la puerta de la Biblioteca de Alejandría, en esta ocasión para hablar de la Guía Mágica de Canarias, con su autor, el periodista y escritor José Gregorio González, el mayor conocedor de los enigmas, misterios, mitos y leyendas de las Islas Afortunadas. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis tres vías. En Facebook, en nuestra página La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es #heterodoxos. Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184, con el prefijo +34 si lo mandáis desde fuera de Madrid. Y un detalle importante, no os olvidéis de poner vuestro nombre al final del mensaje. Y una vez dicho todo esto, ponemos en marcha una noche más nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos en el terreno de la heterodoxia. Así que, queridos amigos, comenzamos. El avance social no se produce mecánicamente por el mero paso del tiempo, sino que es preciso que grandes personajes o grupos sociales luchen por desvelar falsedades, progresar en el conocimiento moral y científico, conseguir derechos básicos y despertar conciencias. En esa lucha, muy pocos de esos personajes con ideas heterodoxas consiguieron sus objetivos en vida, y la gran mayoría
pagó un altísimo precio por su visión e inquietud. Esta noche, en la escóbula de la brújula, trataremos de conocer una serie de estos personajes heterodoxos, tanto españoles como extranjeros, todos ellos adelantados a su tiempo en diversos campos del conocimiento y disconformes con el discurso de valores dominantes en la época en la que vivieron. Seguro que su historia os va a sorprender. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don maestre Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Hoy tenemos al jefe por ahí dando tumbos. Pues efectivamente se nos ha marchado a un lugar muy antiguo de este país, a Cartagonova. A Cartagonova, exactamente. Luego lo tendremos por aquí. Nada menos andará por allí, digamos, escuchando sonidos del mar y los olores propios de la zona. Bueno, yo espero que no esté buceando, porque por ahí también, la verdad es que en esa costa hay muchas grandes piezas por descubrir todavía. Si pudiera ser, no me ponga los dientes largos, porque luego no podemos salir de aquí que se queda arañado al suelo. Nos pudiéramos resbalar. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. A ti sí que te gustaría estar por ahí también. Sí, ahí buceando, sacando a micerinos del fondo, que va siendo hora que salga del barro. Bueno, micerinos. Mencaura. Claro, exactamente, el sarcófago, ¿no? Sí, supuestamente. Señor, ahí está. Bueno, supuestamente no, está ahí. Otra claro, cosa es digo que supuestamente porque es lo que en Sí. principio dicen los textos. Bueno, el sarcófago de Miquerinos y otros tantos, muchos. Voy a estar sacando barcos. cosas todo el día. Menudo lugar. Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Hola compañeros, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy, bueno, un programa, como quien dice, de esos hechos a medida para discutir. Y lo voy a hacer en tu sección, porque eso de que ciertos pintores, o artistas, mejor dicho, sean heterodoxos, yo tengo mis más y mis menos al respecto. Bueno, ya sabes que lo que es la historia del arte es una y otra vez saltarse las reglas a la torera, según vienen, y que la heterodoxia es la forma de ir evolucionando, porque la ortodoxia, el academicismo, las cosas en regla, al final aburre, y toda esa serie de movimientos artísticos, vanguardias históricas, en que hemos ido sucediéndose vertiginosamente hasta llegar a la actualidad, que han sido sino cargarse absolutamente todas las normas establecidas desde el siglo XIX para atrás. Es decir, bueno, vamos a disfrutar con lo que os voy a traer. Bueno, Carlos, ¿tú crees que ahora, en pleno siglo XXI ya, se puede decir que todavía existen personajes heterodoxos que están por encima y por delante del tiempo y de la cultura? No solamente existen, es que probablemente es el momento en la historia de la humanidad que ha ocurrido más. Hay más heterodoxia que nunca y sobre todo encima tiene más capacidad de difusión y de alcance que ha tenido jamás en la historia de la humanidad. El problema que hay es que la heterodoxia, si lo entendemos por el sistema tradicional, lo herético, lo insólito, lo extraño, lo que se sale de la norma o del eje principal del pensamiento, pues plantea un problema en el mundo de la globalización tecnológica, y es que sorprendentemente, y esto voy a decir es un poco raro, luego Ahmed, por esto has dicho muy bien que es un programa para discutir, esto va a estar bien. A ver, el problema de los heterodoxos, sobre todo de los que vamos a hablar, bueno, luego hablaremos de nuestros invitados. Tenemos todo el programa para discutir, ¿eh? Por ejemplo, el que está hablando, que es un gran heterodoxo, entre otras cosas. No, pero es que fijaos, lo que está diciendo es que el gran problema, y esto es un tema que quiero ya ir dejando para el futuro, para cuando hablemos ahora en el filandón, es que uno de los grandes problemas de la heterodoxia moderna, con el alcance de los medios de comunicación para todo el mundo, de manera que la heterodoxia se ha convertido en algo que camina hacia un punto que no es exactamente lo mismo, que es el friquismo. Sí. O sea, la anomalía. Es decir, la anomalía y la rareza. Es decir, el que se ha perdido algo sorprendente, que es el principio de autoridad.
Es decir, el hecho de que tú en un momento dado puedas estar haciendo en un mismo sitio, que estén discutiendo ante una pantalla Stephen Hawking y cualquiera de nosotros opine como si fuera Stephen Hawking, es decir, es una cosa principalmente absurda, que elimina lo que sería el concepto del heterodoxo como persona sabia, diferente o distinta, que piensa de otra manera y se enfrenta a lo establecido, frente a algo tan absurdo como la anarquía del pensamiento caótico, que no tiene nada que ver, del que salen cosas buenas y verdaderas tonterías. De hecho, las tonterías ganan por muchas, las cosas bien buenas, pero porque sabes que Jesús Callejo y Ausente y yo sostenemos el principio famoso de que la inteligencia permanece constante y la población aumenta, lo cual problema un enorme problema desde el principio de los tiempos. Bueno, también nos acompañan esta noche en el estudio Mari Carmen Olázar y Félix Arenas. Muy buenas noches, bienvenidos a la Escóbula de la Brújula. Hola, buenas noches. Sí, a ver, espera, acércate bien. Que provocar un terremoto. Sí. Muy buenas noches, Félix. Porque eso ha sonado probablemente como... Es un placer volver a vernos después de tanto tiempo. Sí, la verdad es que hacía como, bueno, pues unos 10 añitos aproximadamente. Y además, a causa también de otro libro, porque, bueno, ambos sois coautores de Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre, publicado en ediciones Istar Luna Sol, que es una magnífica biografía de Bruno, de Giordano Bruno, en el que recogéis información, y eso es un dato muy curioso, ¿no? De las actas del proceso inquisitorial que permanecen en los archivos del Vaticano. ¿Habéis buceado por ahí? ¿Os han dejado? Sí, nos han dejado. Investigar para nosotros nos encanta, como tú sabes, y bueno, investigar la figura de Giordano Bruno. Yo creo que un heterodoxo impresionante que la historia la ha tenido oculta durante 4 siglos, ¿no? Entonces era un motivo de investigación francamente apasionante, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos que sacar el juicio sumarísimo y bueno, entre Mari Carmen y yo conseguimos acceder al archivo secreto vaticano, donde por cierto también pudimos ver las crónicas peruanas de los misioneros. Y eso además tiene un doble filo porque ambos también escribisteis lo que antes mencionaba unos 10 años atrás, otro libro que era La verdad sobre las piedras de Ica. Me imagino por eso también el guiño peruano, el que, bueno, también fue un libro de mucha controversia en su momento, Mari Carmen. Sí, realmente, incluso hoy mismo nos han dicho que la controversia seguía, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que, bueno, por la razón que fuere, a lo mejor no ha tenido la oportunidad de llegar hasta donde nosotros llegamos. Nosotros lo único que hacemos en ese libro es defender algo que nosotros hemos vivido y exponer, aunque no, a lo mejor no lo hemos hecho muy bien, pero exponer los resultados de esas investigaciones. Esto merecería un programa un día porque falta hoy nuestro director. gran contrario a esta idea. Yo tengo una piedraica de pisapapeles. Sí, pues, bueno, obviamente es del museo. Yo también tengo otra que, por cierto, me trajo el hijo de Fernando Jiménez del Oso. Que, por cierto, estará la semana que viene aquí con nosotros en el programa. Bueno, luego ya hablaremos. Sí, sí. Pero una cosilla, ¿qué os llamó la atención para escribir un libro de Giordano Bruno? Yo creo que lo más importante fue la investigación, que nos llevó años investigar, ¿no? Entonces, la investigación por sí misma ya es apasionante, pero fue tal la cantidad de datos que empezamos a recabar entre el sumario, el juicio sumarísimo, luego en Nola, en Nápoles, también investigamos en la universidad, y encontramos pues aquellas obras que él había leído, o parte de las obras que él había leído, como el que apuntabas tú antes, Ramón Llull. Sí. Entonces ya con 15 años, Giordano Bruno, que entonces se llamaba Filippo Bruno, en aquel tiempo Nápoles era una colonia española. Bueno, colonia. Bueno, un poco fuerte, pero a los napolitanos les sentaría mal tampoco. Pero bueno, sí, bueno, digamos esta unidad de la corona. Lo dejamos ahí. Sí, bueno, estaba regido por la corona de Felipe II. Sí, eso es cierto, había un virrey. El reino, sí. Sí, esto era una comentario. No, y fue interesante, además, encontrar también en Venecia, en los archivos ducales, información, el estar en las mazmorras primeras donde estuvo en Venecia, tanto de la planta primera como del sótano, y luego ya en la corte francesa, pues sacar algunos documentos donde los escribientes pues
tomaban nota de cuanto acontecía en la corte. Una ¿no? pregunta que ya me llama la atención de principio, para vosotros que habéis investigado los documentos originales reales. Trasciende, bueno, dado la vida, luego hablaremos de la vida de Giordano Bruno y cómo viajó por toda Europa y lo que le ocurrió. Yo tengo una sensación cada vez que leo siempre algo sobre la vida de Giordano Bruno, es que llegaba un momento en que una de dos, o no le caía bien a la gente o la gente no le caía bien a él, porque era incapaz de sostenerse en un sitio y acabar discutiendo con todo el mundo. Es decir, tenía siempre que tener que escapar porque había montado algún pifostie monumental del que tenía que salir corriendo. En el fondo lleva una vida paralela a la de Miguel Servet, que le sucedía más o menos lo mismo. Sí, hemos acabado de la misma manera. Eran discutidores. Yo Sí, creo, sí, que, universales, que se les ejecuta como plasta. Por pesados. que era, No, de hecho lo dicen por obstinado, ¿no? Dice el proceso. Por obstinado y pertinaz, por plasta, vamos. Que tío, no se arrepiente nunca. Félix, una pregunta, Félix. ¿Viste las mazmorras esas que todos hemos visto ahí en Venecia? Sí. Esas tan horribles, que allí tuvo la oportunidad de escribir algo, de pensar, de desarrollarse. Bueno, de más te alguna vale, forma. porque 8 años he metido. Claro, es que yo las he visto y son horrorosas, vamos. Sí. Humedades, incomodidades, enfermedades. Estuvimos un tiempo en esa mazmorra y lo que tú dices, que la humedad era impresionante, ¿no? Se te calaba hasta los huesos y tenías que ir pues al hotel, abrigarte y bueno, tomar una sopa caliente porque no había forma de restaurar tu temperatura, ¿no? Yo creo que allí le dio poco tiempo para escribir. Donde él más escribió fue en los últimos años en la prisión de Roma, ¿no? Y especialmente los últimos 11 días que le brindaron papel y folios, ¿no? Y escribió francamente. En nuestro libro publicamos una carta que recuperamos, escrita y dirigida a Morgana, que nos emocionó tremendamente. Y a pesar de que es un documento casi un poco que forma parte de la privacidad personal de Giordano Bruno, hemos querido también ofrecer la faceta humana del personaje, ¿no? Y la carta que escribiera a Giordano Bruno, a Morgana, perdón, cuando él sabía que iba a morir, bueno, tiene una profundidad impresionante. Dejarme que antes de que profundicemos con el tema de Giordano Bruno y tantos otros personajes heterodoxos, nos vayamos, estamos hablando de esas aguas con un rico contenido arqueológico, y tenemos al otro lado del teléfono, hemos contactado precisamente con Cartagena, porque ahí, aparte de nuestro jefe, también está una buena amiga, Mar Casas. Hola, muy buenas noches. Hola, David, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues estamos en Cartagena, acabamos de salir de Caja Murcia, donde ha tenido lugar la conferencia de nuestro querido Jesús Callejo, como Jesús, siempre, ¿no? un éxito. Bueno, primero déjame decir, Mar es la organizadora de los encuentros o jornadas con la literatura de frontera que se está celebrando ahí en Cartagena, en el Aula Cultural de Caja Murcia, ¿no? ¿Qué personajes, qué periodistas? Porque además aquí estamos hablando en literatura de frontera, estamos hablando básicamente de escritores. ¿Qué gente va a ir pasando por estas jornadas? Mira, David, el miércoles tuvimos en la inauguración a Paloma Gómez Borrero. Nos trajo sus últimos libros, de Benedicto a Francisco, El Cónclave del Cambio, y un libro para niños, Para ti, Papa Francisco. Ana María Vázquez hoy nos visitó el día 4, este jueves, con El Sol Negro, y Jesús Callejo, que tenemos hoy con nosotros en Cartagena, acabamos de terminar. ¿Nos lo habéis robado? Era una broma, Mar, por Dios. Bueno, la próxima semana, David, tendremos a Fernando Sánchez Dragó con la canción de Roldán, Crimen y Castigo, ya sabes, bueno, archiconocido escritor que también ha tenido pues el gusto de acompañarnos en estas jornadas de literatura. Sí, Mar. Uy, parece que se ha cortado la conexión o... Lo digo perfectamente. Ahí está. Ahora te oímos. Ahora te oímos. Bueno, os decía que el día 11 tendremos a Fernando Sánchez Dragó. No sé si habéis podido escuchar esa última frase. Ahí se ha quedado el tema. Ahí se ha quedado. Bueno, perfecto, gracias. Pues nos traerá el libro La canción de Roldán, Crimen y Castigo. Y bueno, pues ha tenido, como digo, la deferencia de acompañarnos también en estas jornadas. Y eso será el jueves, porque el viernes
tendremos a Javier Sierra, bueno, periodista y escritor, también muy conocido por todos, y bueno, pues nos traerá un libro maravilloso, La pirámide inmortal. Estará el día 12 de junio, como digo, viernes, y bueno, he de aludir a su persona de forma especial, porque Javier, junto con Jesús, han sido dos pesos pesados y dos importantes ayudas para que este proyecto vea la luz, puesto que, bueno, fue algo que comenzamos, tanto Javier como yo, en una charla cuando cerraba una de las librerías más importantes de Cartagena, una librería centenaria. Decidimos hacer algo por la cultura y, bueno, pues aquella semilla, David, no cayó en saco roto, fue lentamente creciendo y esta semana está viendo la luz. Y si quieres, te cuento los últimos autores que estarán con nosotros. Sí, por supuesto. Muy bien, pues el 18 de junio, jueves, tendremos a Fernando Rueda, que le conocéis muy bien también, Sí. doctor en periodismo, y nos trae El regreso del lobo. El día 19 de junio, viernes, Sol Blanco Soler, yo le llamo la Dama del Misterio, y estará con nosotros en Cartagena para hablarnos de Crónicas del Más Allá. Isabel Arranz la tendremos con nosotros el día 25 de junio, jueves. Ya sabes que Isabela es investigadora, es escritora, y nos va a hablar de magos, médiums y santos, vidas prodigiosas y experiencias singulares del espíritu. Y para finalizar, será final José Miguel Gaona, el psiquiatra, quien nos trae del túnel el día 26 de junio, que es viernes. Y con él cerraremos estas jornadas de literatura de frontera. Un magnífico plantel el que has conseguido, Mar. Felicidades, porque muchas gracias, David. La verdad es que es una muy buena idea el realizar esos encuentros con la literatura de frontera. Repito, bueno, se está celebrando, y en las fechas que Mar Casas ha ido diciendo, en el Aula Cultural de Caja Murcia y en Cartagena. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí al lado tienes un pequeño gnomo que hoy ha estado hablando en una conferencia. Muy buenas noches, Jesús. No sé si después de hablar de él como gnomo va a querer ponerse, pero yo te lo paso. Bueno, yo normalmente también me refiero a él. Muchas gracias, Mar. Un placer, David. Muchísimas El placer gracias. ha sido nuestro, por supuesto. Yo siempre Igualmente. me refiero a él como Jesucito de mi vida, pero aquí en antena más vale que nadie lo oiga. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues disfrutando del programa. Tú te creías que ahí disfrutando de la costa, pues nosotros de la escóbula. Ya sabes, tengo el don de la ubicuidad. Estoy también con vosotros ahí, Lo en que espíritu. pasa es que no podías dejar de estar aquí con nosotros porque en realidad te da envidia. Hombre, yo creo que es el primer programa que no estoy físicamente con vosotros. Sí, doy fe Os de echo ello. de menos. Jesús, aprovecha para comerte un caldero murciano, como Dios manda, Hombre, ya que está ahora por esas mismo, tierras. unas tapitas ahí cartageneras con una buena cervecita, disfrutando de esta maravillosa noche. Bueno, ahí has estado hablando de un libro nuevo que vas a sacar, Sí. que es, que acabas de publicar, ¿no? Sabiduría ancestral de las plantas. Exactamente, sobre eso ha ido la charla, que ha sido una charla presentación de un libro recién salido del horno, pues con uno de mis temas favoritos. Ya sabes que también es esa naturaleza sagrada, esas plantas, esas flores que tienen algo que decirnos, que tienen un mensaje. Y bueno, pues he desgranado alguno de esos mensajes, sobre todo de esa sabiduría ancestral que durante tiempo se ha ido acumulando a lo largo de muchos árboles, de muchas plantas que tienen esas cualidades de curar o también de matar, depende de la dosis. ¿Te das cuenta, Entonces, Jesús, la bueno, cantidad de gente que al probarlo la palmó? Para que el conocimiento avance. Eran verdaderos heterodoxos. Hay gente que probaba. Mira, Hombre. yo creo que esta planta sienta mal, porque mira cómo se refuerce. Se está poniendo verde. Se llama el sistema de experimentación de toda la vida. Bueno, ya sabes que muchos heterodoxos disfrutaban y experimentaban con estas drogas, estas sustancias del reino vegetal, generando estados alterados o extendidos de conciencia. Y entonces eso la Iglesia lo veía mal, y de ahí a considerarte un hereje ya sabes que había un paso. Sí, además a veces un paso muy corto, ¿eh? Un paso muy cortito, además, Tengo ¿no? unas ganas de declarar hereje que no veas todo el mundo. Pero bueno, es verdad que las plantas también han servido como eso, precisamente como apertura de puertas a lo trascendente, hacia ese mundo de lo espiritual, que si no estabas a favor de la Iglesia, pues podía ser considerado como un sicario del diablo. Si estabas a favor de los dogmas imperantes en aquel momento, pues bueno, más o menos lo podían considerar como un éxtasis, como una especie de
trance monacal, porque muchas drogas evidentemente no tomaban este tipo de sustancias, pero sus síntomas eran muy parecidos a lo que determinadas personas muy relacionadas con la heterodoxia pues pensaban que veía, ¿no? Cuando tú tomas esas setas o esa manita muscaria, ves gnomos, ves setas, ves los espíritus elementales de la naturaleza y ves cantidad de cosas que luego tienes que intentar interpretar. Y eso es lo más difícil. Bueno, mira, yo no sé si a manita muscaria, pero tenemos ahí un amigo que nos manda un mensaje de WhatsApp y dice que está muy malo, se está poniendo intravenosa una botella de Jack Daniels, o sea, pero así literalmente intravenosa. Es otra forma de ponerse en su sitio. No sé si verá duendes y hadas, pero bueno. Bueno, hay una bebida, David, que la llaman helada verde, y sabes que es la absenta. La absenta, sí, hombre, que era una bebida de moda, sobre todo a finales del siglo XIX, en la Bohemia francesa. Sí, sí, bueno, sí. Van Gogh, y eso lo conoce muy bien Marcos, Van Gogh dice que muchas de las cosas que él pintaba estaban influidas por los delirios de la absenta. Y el absenta la llamaba helada verde por el color y precisamente por los efectos alucinógenos que te generaba el ajenjo, porque el ajenjo es artemisa. Bueno, se nos ha ido, se ha cortado. Además, bueno, ya le iba a preguntar porque él próximamente esta semana va a estar aquí en la Feria del Libro, o sea, lo hemos dejado escapar y visitar el mar Mediterráneo durante un día. Y el martes 9 de junio él va a estar firmando la España Extraña junto con Javier Sierra, que es una edición actualizada y revisada. Él estará en la caseta de la Casa del Libro número 128 con el horario desde las 7 de la tarde a las 9. Os lo recuerdo, Jesús estará firmando, Jesús Callejo, con Javier Sierra, esa versión, esa edición actualizada y revisada de la España Extraña. Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades. Tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. La Jungla 4.0. Cada mañana en Radio 4G. Y luego había varios que se ha quedado con la copla de jalón, de lo de la página esta de Rosa. Están muchas páginas de estas calentonas. Una era en pajilleros.com, en las presentadoras cachondas o algo así, o Maduras Cachondas. Ya sabía yo que era algo de eso. También sale. Espectacular. Lo voy a poner en el currículum. Sí, en Maduritas Cachondas y en pajilleros.com, pues... Maduras famosas, de una foto espectacular con toda la prueba al aire que la pillaron en un tablet. Está aquí el Jalón descubriendo fotos. Hazme una carpeta, el Jalón, por favor. Me dice Chema que va a encargarse de recopilar todas las fotos, las que están pelotas, para que tenga tráfico los pajilleros, eso lo tengamos nosotros. Hacer una recopilación, el Chemita Rubio que sabes, saca todo y lo metes en una especial nuestro. Está en radio4g.com, todos. Radio 4G. La Jungla 4.0 con José Antonio Avellán. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio 4G. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Generation. Don't try to dig what we all say. My generation. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. My generation, baby.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy hilando con el tema del programa, con esos heterodoxos y herejes, hombre, en este caso más heterodoxo que hereje, ¿no? Porque hoy nos vamos o iniciamos esa ruta con el zurrón del caminante partiendo de la cuna de Juan de Herrera. Efectivamente, Roy, en Valdáliga, uno de los barrios de Valdáliga, un lugar de Cantabria de donde curiosamente proceden prácticamente los mejores artesanos, los mejores arquitectos y la gente que fue capaz de asombrar al mundo durante el siglo XVI, sobre todo porque están detrás de la obra del monasterio del Escorial. Claro, obra de Juan de Herrera. Una gente que hablaba una lengua terrorífica que se llamaba la pantoja y que no entendía nadie, y que además se reunían en la iglesia de Santa María de Varello para, de alguna manera, hacer ritos relacionados con la construcción. ¿Y por qué nos vamos a este lugar? Bueno, pues porque hay dos heterodoxias que tenemos que tratar. Una, evidentemente, es la de su hijo, digamos, más eximio, que es Juan de Herrera, un personaje del que vamos a tener que hablar durante el filandón. Sí, por supuesto. Mal llamado arquitecto del Escorial, porque nunca lo fue nada más que al final de su vida. Él era el aposentador real, que era otra historia, y además tenía muchísimo más poder. Oye, ¿qué es eso del aposentador? Porque suena muy mal, ¿eh? El aposentador real era más o menos el que decidía lo que se hacía con prácticamente todos los edificios a la corte de Felipe II. Por lo tanto, tenía más poder que un mero arquitecto, era un cargo político, pero indudablemente la figura de Juan de Herrera está relacionada con la matemática y con la arquitectura de un modo absolutamente determinante, fuera un arquitecto hasta el final de su vida, porque realmente cuando se le confía una obra tan magna es porque algo debía entender el hombre de todas estas cuestiones. O sea, maestro de maestros, ¿no? Maestro de maestros. Decir que de esa región son personajes ilustres como Lucas de Escalante o, por ejemplo, la familia de los Gil de Ontañón, que también hicieron la Catedral La Blanca, la Catedral de Segovia. Y luego la otra gran heterodoxia de la zona, que esta vez no es una heterodoxia humana, es una heterodoxia mineral. Es la que te gusta, natural, tío. Porque hay justo de cerca de lo que llaman el poblado de la Florida, que quedó en ruinas, porque ahora contaré por qué, apareció una de las cuevas más extraordinarias del mundo, que es la Cueva del Soplao. Precisamente fue la explotación de unas minas cuando apareció, digamos, la entrada a un complejo subterráneo tremendo de cerca de 20 kilómetros, que luego además fue explotado curiosamente por los propios mineros para salir a sus pueblos desde distintos puntos de la cueva sin tener que andar dando vueltas alrededor del monte. Y ahí aparece el Soplao. Y evidentemente, ¿quiénes son los primeros que se preocupan por el Soplao? O sea, me estás diciendo que la cueva la utilizaban como un túnel para atravesar la montaña, claro, de un lado a otro. Indudablemente, se utilizaba en ese sentido porque tiene múltiples entradas y salidas, varias, incluso tiene 2 simas importantes. Y muchos lugares para perderse. Claro. Y un montón de ventajas, porque como se construyó también una pequeña vía férrea para poder llevar, efectivamente, de hecho, hoy día la parte que se visita se hace con un trenecillo. De verdad, esto hay que decirlo, el Soplao se puede visitar, o sea, no es de las cuevas que
se mete Juan Ignacio ahí con el agua. No, bueno, se puede visitar una parte. Se puede visitar una parte que ha sido habilitada para que... No me los desanimes porque es una de las visitas más espectaculares del mundo. No digo España. Sí, del mundo. Efectivamente, porque claro, vamos a entrar en un mundo donde la heterodoxia es absoluta, porque es una cueva de cristal, de luces, donde los cristales se pasan por la entrepierna la ley de la gravedad. Porque la elictita es un tipo de espeleotema. El espeleotema es cualquier formación que se forma dentro de las cavidades que adopta diversas formas que todos conocemos: estalactitas, estalagmitas, pisolitas, gurs, etcétera. Bueno, pues la elictita es una estalactita técnicamente excéntrica, o sea, que sigue un camino extrañísimo, hace churritos, hace cosas, explosiones absolutamente extraordinarias de cristales, algo que a la luz de los carburos, como hacíamos los viejos espeleólogos, o actualmente a la luz de los LEDs, como ya prácticamente hace todo el mundo, es un mundo alucinado. Pero encima, además, tal y como lo han organizado de cara al turismo, de forma que tú viajas en el propio trenecito minero por dentro de la cueva, que tienen todas las estructuras de cristales iluminadas con colores diferentes, bueno, a los soplaves, te quedas pasmado. Sí, es un espectáculo único. Impresionante. Y una parte de la cueva sigue siendo, lógicamente, pasto de los espeleólogos, pues porque hay que entrar. Sí, la zona que es difícil andar. Aparatos, claro. Hay un par de simas importantes. No olvidemos que hablamos de un desarrollo de 20 kilómetros. No estamos hablando de un paseíto pequeño, sino de una cueva extraordinaria en sus dimensiones. Y o sea, además, topografiado unos 20 kilómetros. Sí, no hay más de 20 kilómetros. No ha habido desarrollos posteriores porque todas las, digamos, los intentos de hacer la comunicación con otras cuevas de los alrededores pues han sido infructuosos, porque seguramente los pasos están colmatados o por barro o por caos de bloques, como se llaman en espeleología. O sea que de momento no tiene comunicación, aunque nadie quita que en el futuro la tenga. De todas maneras, es uno de los grandes monumentos a alucinar en estado vigil, porque claro, una visita por estas profundidades de la Tierra, desde luego, no deja indiferente a nadie. Es tremenda, o sea, y no hablamos de una cueva que sean las cosas sugerentes, como pueda suceder, por ejemplo, con las cuevas del Águila o el Canolobra en Alicante. No, estamos hablando de un joyero, o sea, del vientre de un joyero. Por cierto, no es único en España. Lo que pasa es que los otros que hay, como por ejemplo Fuentemolinos, no tienen ese tamaño, ¿verdad? No tienen ese tamaño. Hay muchísimas cuevas con espeleotemas. Quizá una de las importantes en yeso serían los yesos de Sorba, en la provincia de Almería, pero desde luego, como el Soplao, pocas hay. Y afortunadamente, el hecho de que pueda visitarse por parte de la gente permite que el neófito, por decirlo de alguna manera, vea como en el interior de la Tierra suceden anomalías difíciles de explicar. E incluso, fíjate, yo creo que una de las partes, aparte del lago que hay, de las diferentes galerías, claro. Hay una parte muy importante que está considerado hoy en día de bien cultural, que es un yacimiento que se encontró allí relacionado con el ámbar. Sí, claro, se me había olvidado este detalle. Aquí han aparecido todo tipo de cosas, o sea, no solamente eso, porque el registro fósil de la cueva es importante, también está el registro de los diferentes movimientos tectónicos que ha habido a lo largo del tiempo y que han aflorado, por ejemplo, estructuras que llevaban tiempo desde el mar de Tetis, prácticamente introducidas. Sabéis que si se hubiera sabido en la época que no se conocía, claro. no se podía explotar, el ámbar era uno de los grandes objetos de lujo de la antigüedad clásica. Se obtenía principalmente en el Báltico, en lo que hoy son las costas de Letonia, de Lituania, y la ruta que conectaba con lo que hoy es Venecia, es decir, a través del centro de Europa, es una de las principales rutas comerciales de la historia de Europa. La verdad que ese extrañísimo eje que iba desde el Báltico hasta el Adriático se aprovechó durante años gracias solo a las grandes cantidades de ámbar que se encontraban en las costas de que estaban más o menos cercanas. Además, a la desembocadura del Vístula. No olvidemos que está detrás de uno de los grandes misterios de nuestro tiempo, que es la habitación de ámbar, la famosa habitación de ámbar. Pero si esto se hubiera conocido y podido explotar por parte de culturas antiguas, desde luego lo hubieran hecho, porque el ámbar, en la poca cantidad que se encontraba, era un objeto, era algo valiosísimo. Sí. Pero vamos, de verdad que estoy con Juan Ignacio, porque el sitio es... Yo desde luego creo que una visita, ya que se puede, no con todas las cuevas en España se puede, a la Gorda, a los fantasmas, al bosque, a la Sirena, al Órgano, que son las diferentes formaciones y sales que hay en el Soplao, merece la pena. Y además, después de buscar en toda, digamos, la melopatía humana, quién ha escrito algo para festejar a una cueva, a una caverna, me encontré con algo singular, que es en la caverna del Rey de la Montaña del Peer Gynt de Edvard Grieg. Qué bonito. Sí, además es una música deliciosa. Sí. Como tú bien dices, es la única que yo conozca. Sí, ¿no? Sí.
Bueno, habrá que buscar un poquitín más. A ver Sí, si bueno, encontramos porque yo he algo. compuesto algunas cosas, pero no son tan bellas como Hombre, esta. a ver, la música No, pero que era del muy Señor buena. de los Anillos dedicada a... Esa no va en Grig, cuenta, ¿no? no, en Sí, serio. podríamos meterla dentro Juan Ignacio, de esa categoría. Grieg es uno de los autores que es más conocido sin que la gente sepa que es Grieg. Pues Claro, escuchémosla y seguro que Sí. la conocerán. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Bueno, Marcos, vamos con ese tema que hoy tengo ganas de discutir, porque me hablas de personajes, de artistas heterodoxos en pleno siglo XX. Efectivamente, sí, heterodoxos y guerreros y saltándose todas las reglas a la torera. Vamos a hablar de Marcel Duchamp, que tiene muchísima influencia luego en posteriores artistas, y es un artista francés que pinta muy bien, se milita en las filas del cubismo primeramente. Hace una serie de obras que las conoceréis, que es El desnudo bajando la escalera, en el que implica ya lo que es la cuarta dimensión, que es Dentro de la técnica del cubismo. De la técnica del cubismo, pero ya rozando el futurismo que hacían Marinetti y los italianos, Giacometti, que es implicar al movimiento dentro de que es La una belleza de las máquinas. Exactamente. Claro. O sea, Carlos siempre tan puesto. Mira. Bueno, primero déjame, porque si estamos escuchando el ruido, son las láminas que tiene nuestro compañero Marcos de esas imágenes que vosotros podéis ver ahí en nuestro muro de nuestra página de Facebook. Y ya no te corto más. Bueno, de momento. Sencillamente, Marcel Duchamp, por el entorno histórico de principios de siglo, la Primera Guerra Mundial, pues hay un desencanto en el que llega el momento en que dice, bueno, ya la pintura no me sirve, reniego de la pintura y lo tiro todo por la borda. Y llega un buen día en que no dejaba de darle a la cabeza y toma lo que es un urinario de un servicio masculino y lo pone del revés y lo titula Fuente. Pero lo titula Fuente, lo firma, lo hace con un seudónimo y lo pone en una galería de arte diciendo que eso es decir, vamos a ver, que está desubicando, descontextualizando un objeto y le da otro significado. A esto se le llaman los famosos ready-made, que son los objetos encontrados, con lo cual inicia ya toda una serie de vanguardias y de movimientos que llega ni más ni menos que hasta el arte pop, que Andy Warhol pues toma muchísimas de estas ideas y lógicamente se suceden una detrás de otra estos ready-made, y pues os puedo citar alguno, por ejemplo esta especie de escurre botellas lo llama erizo,
esta... Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Soy de pinchos. Lo llama erizo, lo firma, lo pone... Claro, todo esto, de repente, esto no es arte. Claro, a mí cuando me lo contaron en la facultad, Marcel Duchamp, pero bueno, qué veneración, pero este tío es un embaucador. O sea, tú Este colgaste es un tío el abrigo, ¿no? charlatán. Directamente. Y dije, yo me voy de aquí, esto. Claro, O sea, pero y es entonces, que... es lo que he hablado fuera del micrófono. Claro, por eso decía que vamos a Pero discutir, bueno, porque esto- a mí que a eso le llamen esto es- arte, o sea, ya no entro en las cuestiones de... Yo creo que todo el mundo cuando ve por primera vez un cuadro tipo Miró, dice, esto lo pinta también mi hija que tiene Mi hijo 3 de años, 5 ¿no? años, O 5 años, o la edad que sea, ¿no? Pero al menos ahí hay Ya, una... ponte tú a pintar un Miró. Bueno, he dicho que no es el caso. Hace Pero falta escuchadme. ponerse a hacerlo y tener la primera idea y argumentarlo y apoyarlo con una Claro, pero es que en este argumentación. caso, cuanto menos no hay una creatividad. Es decir, coge un objeto mundano, sea una papelera o en este caso un urinario o yo que sé, un perchero múltiple y de repente lo desubica del lugar, de la pared o de donde sea y dice entonces y que es pierde arte. su significado, que es ahí donde está el juego intelectual en donde nos mete Marcel Duchamp, que lo que hace es romper la percepción. Es decir, tú coges ese objeto y te lo llevas a otro lado, lo llevas a una cultura del Amazonas, en África, y no saben qué es eso. De repente puede ser la simbología de un espíritu raro, y entonces lo que quiere llegar al significado es que toda la realidad que nos rodea es una cuestión de convencionalismo que la hacemos entre todos. Quiero decir que yo estoy hablando con David Sentinella, pero no estoy hablando con David Sentinella, que tengo delante. Estoy hablando con la idea que yo tengo, que es David Sentinella. Entonces, Marcel Duchamp lo que decía es que se podía coger cualquier objeto, firmarlo y darle otro significado. Entonces, te voy a poner una ejemplo. ¿Ahora es cuando me firmas en el brazo? No, era una manera interesante de no trabajar. Está bien. Claro, o sea, claro, si tú exactamente. consigues convencer a alguien de que lo que vale es la firma, pues No, nada. exactamente. Cojo, firmo sobre este micrófono y digo, mira, un Duchamp. Pero te quiero decir que realmente esta persona no vivió del arte, renegó de la pintura. Él era un ajedrecista fantástico y luego fue bibliotecario y documentalista durante toda su vida. Y ahora te voy a hacer un ejemplo un poco divertido para ilustrarte esto. Te voy a enseñar un robot alienígena venido del futuro que tiene un movimiento de brazos absolutamente... Bueno, a ver, sacar una no lo digas fotografía. todavía. No digo. Cuya cabeza tiene un giro de 360 grados y todavía no digas lo que es. En el cual, si yo firmo este Sacar la objeto, fotografía, por Dios. firmo este objeto y no solamente pongo este objeto como unidad, sino que hago un cajón entero, lo lleno y pongo robot alienígena venido del futuro, entonces estoy haciendo una comparación con el arte de lo que hacía Marcel Duchamp. Dime qué es esto. Bueno, pues así fuera contextualizado, no fuera del lugar, es un objeto que se llama, así vilmente, un abrebotellas, un sacacorchos. Un sacacorchos. Es el ejemplo metálico, que eso os sí. decía antes, que lo que estamos haciendo aquí es ¿quién no ha jugado de pequeño con esto? Yo he ido a los cajones de mi abuela ahí de la cocina a rebuscar y de repente me encuentro con esto y digo, ¿esto qué es? Y empiezo pues a volar, a hacer de robot. Claro, yo no sabía lo que era esto. Con lo ¿Sabes? cual estoy teniendo una percepción de la realidad que está fuera del convencionalismo. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Hay no sé si habréis visto, porque, bueno, es una película infantil, pero lo que es La Sirenita, la historia de la Sirenita, cuando ella va obteniendo objetos de los buques de debajo del mar, o bien sea un tenedor, etcétera, etcétera, lo que hace ella se imagina que, por ejemplo, un tenedor es voy a poner un ejemplo peine. de nuestro querido y ayorado Juan Antonio Cebrián. Sí, claro. Cebrián nos puso un día un ejemplo muy bueno. Estábamos con él en la 11 y citó un ejemplo muy curioso. Había unos chicos al lado y estaban recibiendo una especie como de clase, estaban tocando objetos. Uno de ellos acababa de ver por primera vez en su vida, nunca había visto. Entonces no sabía lo que tenía delante. Entonces él lo cogía y después de explorarlo decía un vaso. Porque su forma de obtener la percepción del objeto no era la vista, no era visual, sino el tacto. Entonces adquiría la experiencia en función de la utilidad que para él representaba el objeto cuando lo cogía.
Bueno, pues lo que ha hecho Marcos, que no ha podido ver la gente, desgraciadamente, y que nos riamos todos, es que ha convertido de repente a Sacacorchos en un auténtico ser extraterrestre que se movía. Robot Lo ha hecho muy alienígena bien. del venido del futuro. Ha explotado la dimensión mágica de un objeto, que es lo que está en el trasunto. Para que veáis que esto en realidad es un juego, y Marcel Duchamp lo que hacía era jugar continuamente con la simbología, con el intelecto, etcétera. Entonces hay palabras y luego cómo eso se decanta en el arte pop. Quiere decirse que este objeto lo que hace es que pierde la originalidad. Es decir, incluso nosotros estamos en contacto con este tema todos los días. Es decir, no hay original. Vosotros habéis escrito un libro, nuestros invitados, en que tenéis un archivo de Word que, si fuera escrito, manuscrito, sí sería un original, pero está en un ordenador y puede multiplicarse ad infinitum. Entonces, Warhol lo que hizo es cuestionar la autoría de la obra de arte y multiplicarla. Por eso hacía los botes de sopa Campbell, la Marilyn Monroe, hacía muchos para significar esta especie de contraposición visual y juego intelectual que quería sacar. Bueno, Picasso también le sacó partido a eso. Picasso le sacó mucho partido, puesto que Picasso absorbía, ya veis los ojos que tenía, que era un auténtico absorbedor de todo lo que tenía a su lado. Hizo Cabeza de Toro, ni más ni menos, con un sillín de bicicleta y un manillar de la propia bicicleta. Hizo una cabeza de toro y otros muchos más, ¿eh? Entonces es una forma de romper la ortodoxia del arte, pero de lo más brutal. Uh-huh. Tenemos otro que yo no sé si me dará tiempo. Sí, perfectamente, todavía. Otro... Hoy estamos siendo ligeros. Voy a beber agua como los políticos. Jean Dubuffet, os traigo a colación a este artista porque es uno de los que más a mí me han influenciado personalmente. ¿Y de dónde sacaba la inspiración? Es una persona que se dedicó al arte a partir de los 40-42 años, porque empezó de joven, se decepcionó, se desilusionó, lo volvió a coger, lo volvió a soltar, hasta que se hizo cargo de un negocio de vinos de su padre, y cuando ya a los 42-43 años empezó ya a exponer. Y claro, porque por sus manos pasaban un montón de dibujos de dibujos infantiles, de enfermos mentales. Entonces, aquí, no sé, yo lo estoy enseñando a los invitados y a mis compañeros. Había una carga y una fuerza expresiva que yo he recogido una frase de él que resume toda su obra. Dice: los cuadros ejecutados rápidamente y sin esfuerzo ni artificio, como los de los niños, pueden ser tanto más eficaces que las pinturas académicas. Quiero decir que ahí había una desinhibición, una inmediatez de la que él extrajo esa forma de hacer la ruptura con el academicismo, con el formalismo, con todo ese tipo de cosas. Entonces, esta persona utilizaba grandes texturas, ponía ceniza, ponía escoria, arena de la playa, hacía unas formas absolutamente infantiles, pero a la vez muy verídicas, porque es absolutamente arte primitivo. Muchas de las pinturas rupestres nos suenan a esto, ¿no? Y quiero decir que aquí estamos metiéndonos en unos derroteros que fue derivando y también influenció a muchísimos pintores posteriores como de Kooning, que es muy... Willem de Kooning, que es un preferido de Juan Ignacio. Pollock es un artista que habéis visto la película magnífica protagonizada por Ed Harris, que su pintura se basa en el goteo, en el chorreo, y hace una serie de redes que a los críticos de arte, pues eso le parecen las conexiones de las neuronas, las sinapsis. Es decir, abrió todo un campo que dices, bueno, y esto sale de una persona que dijo: rompo con lo establecido y quiero ir a mi propia idea de lo que es. Ahora bien, sin ánimo de estar vendiendo estas obras. Ojo, porque dices... Vale, el pintor Entonces académico... son como ensayos, como pruebas. Pruebas, y además estaba continuamente cuestionándose lo que hacía. Era un sufridor. Por ejemplo, Rothko, el propio Pollock, es que se suicidó de una borrachera. Bueno, se montó en el coche y murió así. Rothko, otro de los expresionistas autóctonos de americanos, se fue deprimiendo. Bueno, es triste. Modigliani y todas estas... Hubo un montón de gente que murió por las más absolutas depresiones que tenían. Y vamos a ver, es realmente triste que lo que es la ortodoxia también,
o la heterodoxia desemboque también en una actitud vital de falta de coherencia con uno mismo, porque él se cuestionaba. Dubuffet se cuestionaba todos los días lo que hacía, se estaba reinventando, continuamente reinventando. ¿Y tú crees que estos dos personajes que nos has puesto de ejemplo, tanto Duchamp como Dubuffet, han cambiado el arte? La visión del arte han sido un punto de inflexión. Por supuesto, te digo concretamente Jean Dubuffet, ya te he dicho el anterior, Marcel Duchamp abre la espita y llega hasta el arte pop con todas sus manifestaciones, con el diseño gráfico, con el cambiar de contexto. Jean Dubuffet, ¿qué hace? Abre la puerta al informalismo, al expresionismo abstracto. Y te cito un ejemplo muy claro que tenemos aquí en España. Miquel Barceló. Miquel Barceló pintaba en la playa en Mallorca. Extendía el lienzo y metía arena, estrellas de mar, se fumaba un cigarro, lo integraba ahí. Es decir, había una incorporación del acto de pintar en la vida cotidiana y esto lo bebió de Dubuffet. Yo no sé si todas estas... Bueno, yo es que soy un gran hereje en cuanto a este tipo de arte, ¿no? Pero yo no sé si toda esa parte tan absolutamente transgresora pues realmente serán como una gota, digamos, de polvo en el tiempo y que, bueno, pues en su momento hablarán de esos artistas que realizaban este tipo de rupturas, pero que realmente no había creación en ello. Bueno, te digo, David, lo hemos comentado muchas veces, el arte va íntimamente relacionado con el pensamiento, con la filosofía, con la tecnología, incluso con Albert Einstein, la teoría de la relatividad, la física cuántica y un montón de cosas. ¿Por qué Picasso pinta un modelo con un ojo aquí, que se está viendo? Estás viendo una figura que estás viéndole por delante y por detrás. Es que sublima lo que es el tiempo, es decir, da la vuelta al modelo y ve al mismo tiempo la parte de atrás, la espalda, las piernas, la cara, la oreja, lo ve al mismo tiempo. Y eso es la teoría de la relatividad. Es de Einstein, es sublimar alto, ancho, largo y el tiempo. Uh-huh. Y luego hablamos de la física cuántica y lo que hemos hablado muchas veces del no hacer, del parar el mundo, en fin. Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta hacer eso de abogado del diablo y de llevar la contraria. Pero bueno, dos casos muy curiosos, Dubuffet y Duchamp. Dejamos aquí la sección, vamos con unos minutos de publicidad y ya de lleno nos metemos en el filandón, en el que también hablaremos de un gran artista, de Dalí. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Los grandes artistas y los menos grandes. Todos hicieron versiones fantásticas de temas famosos. Unos para entretenerse, otros para crecer. Los más para retarse a sí mismos. Pero todos están en Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Tonight, just off my bones from wondering just who I am, who I am, who I am. Well, who am I? No. Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again. Some nights I always win. I still wake up, I still see
my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. And when I hear songs, they sound like this one. So come on. So come on. Not for the folks at home. Sorry to leave, mom, I got to go. But who the fuck wants to die alone? All dried up in the desert sun. Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y empezamos el filandón hablando de todos esos personajes heterodoxos y para algunos también herejes. Como digo, empezamos hablando el principal, yo pienso uno de los principales de ellos y por el cual nuestros dos invitados de esta noche han escrito ese libro, Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre, Mari Carmen Olázar y Félix Arenas. Oye, antes estamos hablando de la personalidad, de esa fuerte personalidad que tenía Giordano Bruno, que tenía ideas claras. Carlos ha comentado que tenía que salir por patas, como textualmente, ¿no? Has dicho de muchos sitios porque siempre acababa teniendo palestras con la gente. Tú, Mari Carmen, no estabas muy de acuerdo con el tema. Bueno, puedo estar muy de acuerdo con el tema porque realmente se buscaba muchos líos. Eso es verdad. Claro, decía lo que pensaba. Claro, claro. Lo que pasa que yo sí que quería decirte algo. Cuando has dicho eso de que salía por patas, porque era un poco liante, creo que he querido entender. No, pero sostenía siempre ideas contra el pensamiento mayoritario. Por eso está aquí en lo de heterodoxos. Sí, bueno, efectivamente, es que eso es lo que yo quería puntualizar un poco, porque realmente sí, en algo destacó Giordano Bruno, es que tenía, desde muy niño además, las ideas muy claras, y desde luego pues él era muy coherente con lo que pensaba. Y realmente, bueno, le tocó luchar bastante porque no estaba de acuerdo con muchas de las ideas de ese momento. Estamos hablando del siglo XVI, cuando realmente todas sus filosofías y demás estaban muy castigadas. Yo creo que eso era lo principal, la primera parte. Yo lo decía porque da una sensación muy curiosa, y es que en algunos momentos, como por ejemplo cuando el rey de Francia le nombra profesor en la universidad, y hay momentos en los que les ha acogido con cariño, pues un tipo interesante que cuenta cosas diferentes, pero sin embargo daba la sensación de que él tenía que llevar al extremo máximo su pensamiento, como si, vaya, esto no les ha ofendido todavía lo suficiente, voy a seguir presionando a ver dónde les pillo hasta que se cabreen conmigo, porque es que te daba la sensación de que tenía que verse obligado a huir. Él cambia de religión varias veces. No, yo pienso que no es... ¿Se va a hacer calvinista o no? ¿Vosotros? No. No. Es más, perdón, un momentito. Otro se lo abandonara el calvinismo, pero... Yo creo que no buscaba huir, porque incluso en algún momento él mismo lo dice, que bueno, he encontrado ya la paz, parece que ahora estoy tranquilo. Es que realmente no le dejaban tranquilo, porque... En todas partes encontraba esa espina que a él no le convencía. Lo que pasa es que él no guardaba el pensamiento para él, lo hacía público. Con lo cual, claro, ese era el problema del enfrentamiento. A lo mejor habría más gente que pensaba como Giordano Bruno, pero no tenían el valor de decirlo en público. Es que, fíjate, el Bruno que nosotros hemos encontrado precisamente era escrupulosamente entregado a la sociedad, no era solamente para él, o sea, él tenía unas ideas, pero no solo para él, o sea, él quería con ese pensamiento de alguna manera
también convencer a otros. Sí, ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, estoy además convencido porque era una persona comprometida con su tiempo, no solamente con un gran amor hacia el conocimiento, una capacidad de memoria extraordinaria, estupenda, sino que además él tenía la obligación de socializar, de divulgar los conocimientos. Pero sí que es verdad que el carácter que tenía él era un carácter impresionante. No todo lo contaba. Hombre, claro, sí, pues, era mucho más lo que guardaba. Claro, en todos los casos, pero no sería eso tal vez porque no tenía capacidad, se daba cuenta perfectamente que el público o los oyentes que iba a tener no tenían el nivel para siquiera entender el problema, porque por ejemplo estaba pensando que en realidad el problema copernicano, es decir, no es tanto lo que le lleva a la hoguera, sino otras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, es decir, si Giordano Bruno salía en alguna plaza de Italia y decía que empezaba a intentar explicar la teoría de Copérnico sobre el movimiento de los astros, y decían, ¿y este tío qué dice? Sin embargo, el momento que él decía que Cristo, lo que era Jesús, lo que era un mago muy habilidoso, pero que no era el Hijo de Dios, se la estaba jugando. Entonces, claro, decir, eso es pasar una dimensión diferente del problema. Sí, del que quizá era un poco provocador, claro, ¿no? Sí, lo que quiere decir que él sabía que chocaba, que iba a chocar con el poder político. Sí. No él, por cierto, él no es ejecutado por la Iglesia. Él No. pasa automáticamente a la rama civil en el momento que no se le condena por una herejía estrictamente, sino por eso, por un enfrentamiento permanente contra el orden establecido. Es decir, era más un agitador, es decir, una persona que empezaba a dar problemas en ese sentido, que un hereje en el sentido clásico. Esto sí que es el heterodoxo por excelencia. Es decir, creo que es una buena idea haberle traído aquí. Pero un agitador que, curiosamente, el tiempo le ha dado la razón. Claro, eso ocurrió con otros muchos. Sí, claro. De todas formas, a ver, él, si no me equivoco, él pertenecía a la orden de los dominicos. Y hay un momento en el que él se puede encontrar con una serie de problemas, incluso con la propia Iglesia Católica, porque su visión, digamos, cosmológica difería bastante de la que, bueno, pues en principio le estaba otorgando o él tenía que creer por ser católico, ¿no? Él tiene una visión un tanto incluso panteísta, ¿no? Y además él abogaba por esa idea que él tenía del infinito número de mundos habitados. ¿Cómo lo llevaba? ¿Cómo lo vivió en la época? Yo creo que ahí se debiera de diferenciar de dos maneras. En primer lugar, él efectivamente fue un fraile dominico, pero no tanto por vocación como para adquirir conocimiento, porque Bruno en todo momento, incluso antes de entrar en el convento, él lo dejó muy claro. Él no entraba por vocación. Él entraba porque él quería conocimiento y sabía que en las abadías había libros. Era la fuente, ¿no? Era la fuente. Entonces, bueno, eso lo dejó muy claro desde un primer momento. Por otra parte, realmente ya él se hizo teólogo y estuvo en un momento dado decidido incluso a dejar de ser fraile, dejar el convento, pero fue excomulgado. Fue excomulgado por los propios dominicos, porque él se enfrentaba a todo el mundo, porque incluso él tuvo un encontronazo con el Papa, teniendo únicamente 18 años. Entonces, no sé si te he respondido a la primera parte, sí, pero a la segunda... Sí, bueno, el tema es que cómo podía ser, incluso siendo él parte de la Iglesia Católica, perteneciendo a la Orden Dominica, cómo podía tener esas ideas tan diferentes, o sea, independientemente de que él estuviera dentro por una cuestión de aprendizaje, porque él fuera la fuente del conocimiento y es donde la Iglesia es en gran medida donde estaban los libros y donde estaba gran parte de la información, pero la línea de su pensamiento estaba muy alejada de la Iglesia. Fíjate, ahí Bruno tiene un problema que es lo que le lleva a la hoguera, y es que el conocimiento extraño que Bruno tiene no le resultaba útil al poder político. Es decir, Leonardo da Vinci sí. O sea, Leonardo da Vinci era un tipo igual de friki, pero Leonardo da Vinci hacía máquinas y cosas que les interesaban muchísimo a la gente de su época. En tanto que, Giordano Bruno tampoco les iba a hacer la Capilla Sistina. O sea, era un tipo que molestaba y encima, mira, me está dándole una vara y encima tampoco está pintándome aquí o haciéndome un edificio o haciéndome una máquina de guerra. Es un tipo que molesta. Claro. Tampoco era un revolucionario en el sentido posterior del siglo XVIII, porque tampoco pretendía agitar a las masas ni destruir. No, era un tipo que iba por libre. Que él en la medida que... Perdón. Sí, pero fíjate que Giordano Bruno es cierto lo que tú dices, pero Giordano Bruno, ten en cuenta que fue un revolucionario en Europa, ¿no? Fue una persona que escribió cantidad de libros
que estuvo, como antes has comentado, en la Sorbona, estuvo en la Universidad de Oxford. Dio matemática dando clase. también en Alemania. Claro. Entonces, y ya le quedaba únicamente pasar de Venecia, pasar a la Universidad de Padua, ¿no? Entonces, fue tan pródigo en Europa, en todas las cortes, y además sin distinción de religiones, ¿no? Él no fue calvinista, ni se convirtió en ninguna religión. Él, lo que era un luchador, era porque la libertad del ser humano, consideraba que el ser humano estaba paralizado por el sentimiento de amor propio y común. Y lo que hacía dividir al ser humano eran los dogmas de la Iglesia o de las religiones. Entonces, es por esto por lo que la fama que tuvo, el estar en tierras paganas, el estar con la corte inglesa, que sabía, bueno, que Elizabeth I y su padre pues rompió con las directrices del Vaticano, y esto fue lo que le llevó realmente, el conjunto de lo que tú has dicho y lo que yo he complementado, fue lo que le llevó realmente a la hoguera. Claro, es que las verdades que él fue descubriendo, claro, según se va haciendo adulto, es decir, que le correspondió estando en el convento, pues todas esas verdades, que eran verdades, eran inadmisibles, no eran admitidas por la Iglesia, porque, por ejemplo, pues revolucionó el campo científico. Hombre, claro, a nivel cosmológico, sí, por Exacto. supuesto. Estaba en contra de Copérnico. Claro. ¿no? Estaba Luego con Copérnico. Con Copérnico. Lo que pasa es que el problema es que yo creo que molestaba más lo que decía sobre la religión que lo que decía sobre la ciencia, que eso les daba más o menos igual. Pero es decir, porque en el fondo, cuando Giordano Bruno es condenado a muerte, en la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana no estaba considerada todavía una herejía dentro de la Iglesia Católica, porque ni siquiera se habían molestado a hacerlo como considerarla como tal. Es decir, sin embargo, por eso yo creo que, por ejemplo, gente como Asimov, que es un buen ejemplo, el famoso escritor de ciencia ficción y divulgador científico, que es el exponente de una rama científica dentro sobre todo el mundo anglosajón, que sostiene una cosa que para mí es enormemente incorrecta, que es que achacan al pensamiento, a la gente que acaba con Giordano Bruno, el atraso que luego se produce en las naciones católicas frente a las naciones protestantes de Europa. Y eso es falso, porque Giordano Bruno tiene los mismos problemas en las naciones protestantes que en las naciones católicas. Y da igual que fueran luteranos, calvinistas o católicos, o anglicanos, era indiferente, lo cual demuestra simplemente que murió en Roma como podía haber muerto perfectamente en Ginebra. Exactamente igual, como le pasó a Servet. Sí, bueno, es personaje parecido, pero sobre todo es que él ejerce, digamos, un adelanto de cosas que van a venir posteriormente. No olvidemos que vive posiblemente uno de los siglos más convulsos, claro. Es el donde va a aparecer Lutero, va a aparecer un montón de gente, y hay ideas que, lógicamente, por ejemplo, la naturaleza no es otra cosa que Dios en las cosas. Está haciendo, digamos, una regresión al sentido, digamos, panspérmico, panteísta, de las cosas que a la Iglesia realmente no es que le ofenda en su sentido doctrinal, simplemente amenazaba un estatus, porque no olvidemos que era el momento en donde se está atacando una de las grandes fuentes de financiación de la Iglesia, que es el purgatorio. Y claro, todo esto entra de alguna manera en contradicción con eso, o sea que en el fondo hay una índole económica, una razón económica para laminar a todos estos digamos... listillos, di la palabra. Listillos, sí, efectivamente. Eso y las gulas. Y las gulas que prácticamente recibían una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Oye, en vuestra investigación, ¿qué datos habéis hallado que, digamos, que contradicen lo que comúnmente, o sea, lo que dentro de los datos y todas las investigaciones que habéis encontrado, que habéis ido sacando a la luz, cuál de ellas creéis que rompe más con la idea que se tenía hasta ahora de Giordano Bruno? Yo creo que, David, hasta ahora casi mucha gente, catedráticos, filósofos, han escrito sobre Giordano Bruno basándose en todos los libros que había publicado, ¿no? Pero no se tenía datos del personaje, de la vida emocional, de la vida íntima y privada de Giordano Bruno, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido aportar esta faceta humana, y que por otra parte no hemos encontrado en ningún libro sobre Giordano Bruno, ¿no?
Claro, porque no se preocupaban tanto de la persona de Giordano Bruno, sino de las cosas que había conseguido, de la obra y de su ideología. Félix, una cosita que te quería preguntar. Antes habéis comentado que habéis leído cartas suyas y habéis visto, relativamente textos de comunicaciones íntimas, etcétera. El idioma, el italiano que él habla, porque sabemos que en la península italiana hay diversos dialectos, incluso estamos hablando de un tiempo ya de hace siglos, ¿no? Habréis tenido mucha dificultad en la cuestión de descifrar todo esto, ¿no? Pero no solamente con el latín o el italiano, que era muy diferente, sino leer el propio castellano de la época es que requiere una práctica que los primeros folios te cuestan una barbaridad. Luego llega un momento que te acostumbras a la lectura y a los cambios fonéticos, incluso la escritura gramatical ha cambiado mucho, no sé si evolucionado o no, pero bueno, ha cambiado bastante, ¿no? Y no sé, creo... Sí, no, simplemente quería saber si os había costado el penetrar en las ideas básicas de los manuscritos, porque eran manuscritos, encima estarían en latín y en italiano más o menos antiguo, y claro, es que os habéis ayudado de algún experto en idioma, tal. Sí, hay textos que hemos tenido que recabar las traducciones de latín, pero además del latín antiguo, que era perfecto, es decir, gramaticalmente era, yo creo que el idioma más evolucionado, donde se podían traspasar las ideas, es decir, por cierto, fijaros la magnitud de memoria de Giordano Bruno, que hablaba 11 idiomas y los escribía perfectamente, vamos. Sí, Mari Carmen. Perdón, sí, es que yo quería matizar un poco más sobre la pregunta que has hecho antes de qué es lo que más nos había sorprendido a nosotros conocer la figura de Giordano Bruno. Pues yo destacaría, quizás no sé si es la más, pero destacaría que encontramos un hombre que era escrupulosamente responsable con todo lo que le rodeaba. Es decir, él quería no cambiar el mundo, sino que de alguna manera todo aquello que él pensaba que era verdad, porque lo que buscaba, aparte del conocimiento, era la verdad, pues él luchaba luego no por imponer, sino por enseñar eso, y de hecho todos sus libros son verdaderas enseñanzas. Y luego otro detalle que también nos llamó la atención mucho, la libertad de pensamiento, porque en aquel entonces que, por ejemplo, toda la ciencia, la filosofía, estaba de alguna manera en el saber de la Iglesia, o sea, todo era teológico, ¿no? La ciencia no contaba nada porque todo era de la Iglesia. Él de alguna forma luchó contra el dogma con la razón. Sí, que es una manera de avanzar al pensamiento precientífico, eso es evidente. De todas maneras, yo difiero ligeramente de lo que has comentado, Mari Carmen, porque la filosofía no ha estado nunca en el poder de la Iglesia. Sí que algunos filósofos se han prestado y se han limitado y han respetado los dogmas, ¿no? Pero la filosofía o el amor al conocimiento, la filosofía es una palabra griega compuesta por filo y sofía. Filo significa amor, sofía conocimiento. La filosofía proviene incluso del antiguo Egipto. Una sola preguntita que os quiero hacer, puesto que habéis estado, digamos, trabajando tanto en la personalidad de Giordano Bruno. Realmente la gente de su tiempo, cuando leía frases como esta, no hay muerte pero tampoco permanencia de las individualidades numéricas, solo permanece la sustancia única, la materia alma universal, mutándose en nuevas individualidades, ¿eran conscientes de que esto era confucianismo? Porque es que, claro, uno de los problemas es cómo llega a estas conclusiones Giordano Bruno. Claro, a través de lecturas sobre algo que viene de Extremo Oriente o no. Esa es una pregunta. Sí, muy buena, por cierto. Incluso hay afirmaciones todavía mucho mayores. Uno de ellos, poco antes de morir, decía que iba a ascender al universo infinito, libre, y que la única trampa que había eran las esferas.
que atrapaban y entrabas en el ciclo de las reencarnaciones, ¿no? Que era, bueno, ahí quería yo llegar impresionante. precisamente, pero no quiero aguantar mucho. Entonces, bueno, yo creo que te captaba un poco donde Sí, querías creo. llegar, pero yo no tengo la clarividencia o el verbo y la palabra que tenía Giordano Bruno. Entonces ahí está la cuestión y es la respuesta que te doy, ¿no? Que tenía una percepción de las cosas muy amplia. Otro de los personajes, en este caso nos venimos a España, hemos estado hablando de Giordano Bruno, en el mismo siglo, en la misma época, también hubo un personaje pues que creó diferentes máquinas, digamos. Por una parte dicen que inventó lo que podría ser una rudimentaria ametralladora, inventó máquinas voladoras que él mismo diseñaba y construyó. Por supuesto, también un famoso autómata, el hombre de palo. Estoy hablando de Juanelo Turriano, un heterodoxo español en toda regla. Ese forma parte de lo que sería la heterodoxia creativa mecánica, es decir, de creación de realidad. A diferencia de Giordano, que formaba parte de la heterodoxia del pensamiento, Juanelo Turriano llevaba las cosas a la realidad, es decir, convertía en objetos lo que él pensaba. Es decir, es verdad que le ha pasado a la historia principalmente porque, además, por cierto, para quien quiere ir a Toledo a verlo, hay una maqueta maravillosa de cómo lo hizo, por cómo consiguió bombear el agua del Tajo hasta las partes altas de la ciudad, que es realmente fascinante, y pues, por supuesto por su famoso autómata, con el hombre de palos, el hombre de palos, sí, sí. Un robot de madera. Pero realmente Juanelo Turriano forma parte de lo que es la creatividad absoluta de un mundo en el cual había gente muy ingeniosa que conocía había una gran tradición en la creación mecánica desde la Edad Media. Hay que tener en cuenta, por cierto, ya cuando hablábamos de naves negras lo citábamos Miguel y yo, que los europeos éramos famosos en el siglo XVI, por ejemplo, entre las grandes culturas de Asia, China o Japón, donde los europeos acabamos de llegar. Realmente éramos unos tipos raros, bárbaros, brutales, tal, que no les agradábamos especialmente en nada, salvo que teníamos la extraña manía de fabricar objetos mecánicos curiosos, como los relojes. Pero es que uno de los elementos esenciales del desarrollo del avance europeo fue la manipulación de los objetos mecánicos a pequeña escala. Claro, digamos. Claro, como los ejes diferenciales y los sistemas que lleva un reloj mecánico es un avance Es que monumental. precisamente la puesta de largo de Juanelo Turriano es la reparación de una esfera armilar. Él venía, además de una tradición, porque había sido discípulo de Cardán, el famoso Cardán, el hombre que inventa la suspensión que hoy llevan los automóviles, ¿no? Y de alguna manera pues ya venía dentro de un ambiente que se había orientado fundamentalmente en los reinos hispanos en Italia, el reino de Nápoles en concreto, donde había trabajado también la Da Vinci. Claro, la gran desgracia de Turriano es que, bueno, pues dependía en cierto modo, como todo el mundo en aquella época, cuando tenía algún tipo de trabajos que se salían de lo normal, de la administración española de época, que era famosa por no pagar jamás. Entonces, bueno, como la de ahora, más o menos una buena tradición. Pero eso no solo pasaba en aquella época. Ha pasado no siempre, pero el caso de Turriano es que Turriano no le pagaron al pobre nunca. No se pasó toda la vida pasando hambre. Este es el que construyó el reloj astronómico famoso, ¿no? Sí, claro, también. De Carlos I, el rey Carlos I. Sí, le encargaban cosas que nunca le pagaban al pobre. Entonces, bueno, el pobre pasaba un hambre ahí, le estaba hecho polvo siempre, pero seguía confiando en que algún día alguien le abonaría por sus principios. No, esto es bueno porque así vamos tocando diversos personajes de la historia ortodoxa en función de actividades distintas, porque estábamos hablando, ya puestos a hablar de rarezas, quería comentaros uno que es muy, muy querido en este programa porque se habla mucho de él en los programas de este mundillo que es Charles Fort. Charles Fort, que no tenía el nivel para mí. El libro de los condenados. Ahí está. Es decir, es el ejemplo perfecto de cómo se puede ser un heterodoxo que tiene una gran aportación sin tener un bagaje cultural o de importancia intelectual como el de Giordano Bruno, o ni siquiera la capacidad técnica o mecánica de personas como Turriano. Pero sin embargo, yo le quería comentar hoy, traer aquí, porque es el ejemplo perfecto de cómo llegar a conclusiones importantes basándote en aparentes nimiedades. Ford, bueno, para quien, si es que hay algún oyente que todavía no sabe quién es Charles Ford había nacido en Estados Unidos
a finales del siglo XIX, y era lo que hoy llamaríamos un nerd. Era el raro de la clase, el chico gordito con gafas ahí de cristales imposibles, que realmente se aburría, vivía en el Bronx, un Bronx de clase media, no como el Bronx después del siglo XX, donde él, tenía sus padres, su familia tenía un pequeño comercio, y él tenía a su disposición miles de cajas de zapatos, en las que él se dedicó a su labor fundamental, que es lo que le gustaba, que era que se iba a la biblioteca pública de Nueva York, entonces ya eran las mayores del mundo, y se leía todos los periódicos, y en los periódicos fue cogiendo la costumbre de anotar en pequeñas fichas que guardaba en las cajas de zapatos todo lo raro que veía. Entonces esas rarezas que él veía las clasificaba por contenidos, por conceptos: lluvias de ranas, precipitaciones de grandes trozos de hielo, barro, carne, azufre, nieves negras, bolas de fuego, cometas, caprichosos, desapariciones, monstruos en el mar, en el aire, en tierra. Es decir, iba haciendo como pequeñas listas de todo lo que veía extraño. Al final se convirtió en un tipo conocido dentro de la biblioteca. Estaba prácticamente suscrito a todos los periódicos del mundo de la biblioteca, y ahí él miraba y apuntaba sus rarezas. Un día se dio cuenta, cuando llevaba ya mucho tiempo haciéndolo, que su vida era una verdadera estupidez, que se quedó a hacer algo absolutamente idiota durante toda su vida y que no había vivido. Intentó quemar sus 25.000 fichas, no lo logró, sí. Pero bueno, finalmente, cuando se recuperó de la crisis tremenda que había tenido, se dio cuenta de algo genial, sinceramente genial. Y es que a base de fijarse en las anomalías tontas y bobas de la naturaleza, estaba empezando a entender el cosmos de una manera global, porque él llega a la conclusión de que existe una especie de juego cósmico y que el ser humano forma parte de una estructura que forma parte del universo. Bueno, habla de mundos vagabundos, anticipa un montón de teorías extrañas sobre lo anómalo, que a él le condiciona no solo la forma de pensar, sino que le hace hacer sus primeras obras, sus primeros libros, de los cuales el más famoso es el que ha citado Juan Ignacio, que es... Sí, el libro de los condenados, hechos malditos, ignorados por la ciencia. Que luego ha tenido una gran trascendencia porque fue la creación de los movimientos forteanos en el mundo anglosajón. Es que inventa el término forteano. Claro, que es el sinónimo de anomalía o extraño. Y bueno, pues eso le quería traer como más o menos un ejemplo de lo que es el pensamiento, que cualquiera puede ser heterodoxo y hacer una aportación que sea de la manera más nimia y tonta. De hecho, existe una revista que es referencia en el mundo en el mundo del misterio, es el Fortean Times. Desde el año 1973 se viene publicando en Inglaterra. Y bueno, apenas nos queda un minutito para decir dos pinceladas antes de irnos a la publicidad y a la desconexión. Sí, lo que ocurre es que precisamente con Charles Fort, la ciencia siempre lo ha dejado de lado. Porque es que él no era un científico. Vamos a ver, él lo que pone a la ciencia... Sí, pero lo que él recopilaba, sí. Claro, no, pero es que él pone a la ciencia en una situación muy incómoda, porque lo importante de Charles Fort no es que describa elementos o cuestiones que la ciencia puede explicar, sino la incidencia matemática de anomalías extrañas de una manera repetitiva. Por ejemplo, la parte de las coincidencias seriales, que es una de las partes más famosas de Fort, la verdad es que te hace dudar. Hay un momento que te quedas con una idea de ¿y esto qué es? Bueno, luego continuaremos con otros personajes. Estamos ahora, son casi las 11:26 de la noche. Unos minutillos y volvemos. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Hola a todos, soy Chuso Jones y mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio 4G, y aquí os dejo con mi nuevo single Todo lo que tengo. Un abrazo. Hace poco tiempo que tú te marchaste, no sé por qué tanto te echo de menos. Si somos amigos, solamente amigos, no sé qué me pasa, qué me ha sucedido. Qué triste, muy triste tengo la mirada, tanto que la gente me dice qué pasa. A ellos les digo que yo he enloquecido por alguien que nunca hubiese creído. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Cuento los segundos
años que te tengo lejos, mi mente despierta y me siento muy lento. Pensar en tenerte, mira lo que siento. ¿Quién fuera tu risa y quién fuera ese beso? Espero y espero sin ver el momento de estar junto a ti, decirte lo que siento. Se juntan los días, las noches, los sueños y en mi corazón se enredan los deseos. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Dalí se desdibuja. Y hemos traído esta música, este tema de Mezcano, precisamente para hablar de uno de los personajes. Antes ya lo habíamos mencionado y anticipamos que hablaríamos de ello, Marcos. Bueno, hemos hecho varias tentativas en la escóbula de la brújula de hablar de Dalí y siempre, claro, necesitaríamos un programa porque es tanto lo que a Dalí aporta al arte contemporáneo. Yo separaría dos cosas, lo que ha aportado Dalí en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, y luego, por otra parte, su puesta en escena, que es absolutamente publicitaria y que realmente le ha vendido fenomenalmente, ¿no? Entonces, os he puesto ahí en la página de Facebook una serie de instantáneas sobre el Dalí más espectáculo. Es decir, Dalí ensartado sus bigotes con billetes de $, paseando ni más ni menos por París con un oso hormiguero, claro. Todas estas cosas realmente llegan a llamar la atención, poderosamente la atención. No me digas que llama la atención para ser un oso hormiguero. Pero sí, no, lejos de esa parte tan estrafalaria, que incluso, bueno, podríamos decir que hasta es publicitaria, sí. Él, para lo que es realmente el mundo del arte, sí que incorporó... o sea, lo que le hizo ser heterodoxo es que cambió con su visión, con su dibujo, porque más que pintura, con su dibujo, cambió la estética. Voy a ello porque en realidad no nos vamos a quedar en esto que es superficial. Y el segundo tema por lo que Dalí es tan importante y absolutamente tan actual es que era una persona absolutamente inquieta con todas las nuevas tecnologías. Él incluso en los años 70 llegó a hacer imágenes estroboscópicas, llegó a hacer hologramas, estaba al tanto de todo lo que de todo lo nuevo que salía, pero de lo que se dio cuenta partiendo del mundo del surrealismo y que comparte también con Marcel Duchamp es que la realidad que nos rodea nos está mostrando una serie de percepciones con los sentidos que nos engañan. Entonces él hacía muchas imágenes con dobles imágenes, con imágenes con anamorfosis, es decir, que había que ponerse de una forma muy predeterminada en el cuadro para percibir imágenes ocultas que habían ahí. De repente creías que estabas viendo una cara y te acercabas y era un escenario con una serie de figuras, como por ejemplo en El Gran Paranoico de 1936 o el Enigma sin fin, y esa es su gran aportación, es decir, dudar de todo lo que nos rodea y dudar de lo que nos ofrecen nuestros sentidos. Entonces, él, sabéis que tenía un tema de creación que era
antes de quedarse dormido, se dice que con el tema de la cuchara, que estaba pintando y tenía una cuchara. Cuando se quedaba dormido, la cuchara caía y con ese sonido se despertaba y mantenía ese estado de duermevela todo el tiempo. Él sostenía que era capaz de pintar, bueno, de tener la creatividad en los momentos de hipnogónicos y hipnopómbicos, que son los dos en los que él tenía una alteración de conciencia, que es ese momento de duermevela o de vigilia, es decir, que estás a punto, no sé, estás dormido, despierto. Yo intento hacerlo cuando estoy con el teclado por la noche, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que tener un... No me sirve para pintar igual, pero para escribir no me sirve. No, te hemos visto con la cabeza apoyada en el teclado más de una vez. Todavía tengo aquí... Una cosa, rápidamente, una de las grandes aportaciones, porque nos tiraremos aquí toda la vida con él, es la de los relojes blandos, que todo el mundo le llama muchísimo la atención, que es la percepción del tiempo. Sencillamente el tiempo es elástico, para cada momento, cada persona pasa de una forma distinta, y eso es lo que simbolizan los relojes blandos. Una gran aportación para el arte, precedido de una técnica estupenda que la copió y la sacó de Velázquez, de Vermeer y de Miguel Ángel. Sí, dime, Marcos Maese. Y curiosamente Dalí nos va a llevar a otro heterodoxo importante, que es Ramon Llull, mucho anterior a él. Y es por una sencilla razón, porque Dalí, aparte de toda esta inspiración que tiene en momentos curiosos de alteración de conciencia, era un tipo bastante culto. Y entonces uno de los cuadros más desconocidos de Dalí hace referencia a una formación que es la figura cúbica, que procede fundamentalmente de un tratado que había hecho Juan de Herrera, que se llamaba El discurso sobre la figura cúbica, basado en el conocimiento que él tenía de las enseñanzas de Ramon Llull, que es el gran heterodoxo con el que tenemos que ver ahora, que además estaba bastante conectado con Giordano Bruno. Creador de la Rosa de los Vientos incluso, ¿no? Y del Nocturlabio. Y como vosotros comentáis en el libro, Félix, guardaba una relación porque de Ramon Llull bebió Giordano Bruno. Sí, Giordano Bruno se quedó impresionado cuando en la Universidad de Nápoles, bueno, hay que decir que a Giordano le llevaron, el rector de la Universidad de Nápoles lo llevó de Nola, porque descubrió que era un niño prodigio, ¿no? Fantástico. Entonces ya con 15 años en la Universidad de Nápoles, él vio los libros de Ramon Llull, los hojeó, bueno, yo creo que devoró toda la enciclopedia o toda la biblioteca de Nápoles, ¿no? Y se sintió reflejado cuando leyó los primeros libros de mnemotecnia, cuando leyó también los libros de las esferas, que tiene la convergencia de las religiones en la descripción del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, como las tres religiones principales convergen en un mismo punto. Y lo que hizo Ramon Llull fue tratar de hacer efectiva esta convergencia, ¿no? Carlos, ¿querías aportar algo? No, es que a veces se olvida la enorme importancia que tuvo en la cultura occidental, en la formación de la cultura occidental moderna, Ramon Llull. Claro. Porque muchas veces tenemos la idea de que la Edad Media es un tiempo atrasado, primitivo, y eso es absolutamente falso. Claro, precisamente porque Ramon Llull, una de sus fuentes principales es Roger Bacon. También, ¿no? Pero, bueno, y son innovadores de lo que es el conocimiento clásico. Y entonces eso realmente creo que es bastante importante, porque no se suele tener en cuenta y las cosas nunca salen de la nada, sino que hay una comunicación. Fíjate el detalle de haber nacido en Nola, de estar en contacto con esa desde los 15 años, fijaos qué edad. Es decir, cómo todo eso te puede cambiar y hacer, bueno, pues hacer que tú accedas a un corpus de información universal, que es lo que te permite luego ir poniendo peldaños en la escalera que se va construyendo de lo que hoy tenemos como el mundo actual, que es eso, al fin y al cabo. Otro de los personajes que, bueno, prácticamente coetáneo, aunque ya, bueno, en los últimos años que vivió en Inglaterra, fue un matemático, un astrónomo, un astrólogo, bueno, un gran ocultista, John Dee, que también guardaba relación con Giordano Bruno. Todos estaban relacionados en este momento. John Dee es el caso concreto de un espía inglés, pero que además era criptografista, además era un excelente embaucador, además
además químico. es el famoso agente 007, porque él tenía en clave El 007, el número 007 y relacionado con todo tipo de nigromancias, con todo tipo de historias, con el famoso lenguaje enoquiano, libros absolutamente imposibles de traducir y sobre todo por las monas hieroglíficas, que es un libro incomprensible para la mayoría de los seres humanos y que también está relacionado con Giordano Bruno, ciertamente. Sí, de hecho nosotros le nombramos en el libro porque tuvieron un encuentro en la corte de Isabel I en Inglaterra, donde este señor, el John Dee, pues era, bueno, el astrónomo, el adivino de la reina y tenía un puesto de responsabilidad con la reina importantísimo. De hecho, incluso se dice que la reina confiaba tanto en él que le dijo, tú me tienes que marcar el día que yo me voy a coronar reina. Es decir, que tenía una influencia enorme. Y por otra parte, hablando de John Dee, se decía ya incluso hace tiempo que tenía una de las mejores bibliotecas de toda Europa. Le gustaban muchísimo los libros. Y bueno, no sé si quieres añadir. Seguro que no como la de Felipe II, que era... Bueno, John Dee además es autor de uno de los grandes horóscopos de Felipe II, por cierto no dio ni una. Y además su relación extraña con ese famoso manuscrito Voynich, que nadie sabe lo que dice, sí. Y que posiblemente fue... Pues, lo que pasa que tiene algo hecho ad hoc para colocárselo a Rodolfo II de Baviera. Di más que más incluso que Giordano Bruno. Bohemia, perdón. Tiene una cosa muy interesante, es que así como Giordano Bruno, que no es un científico en el sentido moderno del término, pero que ya avanza lo que va a ser el pensamiento racional y científico, o si no, por lo menos, la idea de que las cosas se pueden interpretar desde un punto de vista racional y todo. John Dee se encuentra todavía en un punto muy medieval, en el cual mezcla a la perfección conocimientos muy modernos. Por ejemplo, era un buen navegante y tenía una gran idea de astronomía, de cómo se podía utilizar eso para la búsqueda famosa, que es el primer inglés que lo evoca del paso del noroeste, de intentar encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico por el Mar del Norte. Pero eso lo mezcla con el hecho de que efectivamente intentaba conectar con los ángeles, tenía una especie de mezcla y de batiburrillo extraño, que no acaba de separar todavía las cosas de una manera clara, que eso hubo que esperar todavía un siglo más. Sí, pero ya sabemos que Dee y que otros sabios de la época, esto de los ángeles era una excusa para colocar otro tipo de conocimientos, porque ya sabemos que la famosa estenografía de Tritemius no es tanto un tratado de demonología como un tratado de criptografía, lo que pasa es que ellos no lo sabían, ¿no? Y además la influencia de Dee y de Bruno y de todos los demás en una figura que creo que es fundamental entre los heterodoxos, que es Athanasius Kircher, que este ya sí es un precientífico absoluto, porque aunque se equivocaba absolutamente, pero sin embargo ya hace los diseños, digamos, de lo que sería un futuro tecnológico, un método de trabajo y de análisis de estudios, sí, eso es verdad. Bueno, también se olvida que realmente había mucha gente preparada en Europa en la época que sabía perfectamente cómo tenía que reaccionar ante elementos de desafío de la naturaleza. Es decir, eso siempre se olvida de España y Portugal en eso, que eran en aquel entonces las grandes potencias marítimas del mundo y la única gente que realmente tenía capacidad de llevar adelante, o sea, de llevar a la práctica lo que para otra mucha gente no era más que pura imaginación. Hemos citado el caso de Juan Turriano, pero Juan Turriano era una persona que vivía en un entorno donde había una necesidad de que hubiera conocimientos de carácter técnico-científico que permitiera, pues, por ejemplo, a las flotas españolas y portuguesas alcanzar el otro lado del globo sin riesgo. Y eso no era algo al alcance de cualquiera, lo podía hacer muy poca gente en el mundo. Y antes de dejar el filandón, me gustaría hablar 2 minutos no más de un personaje que, bueno, yo creo que es muy importante, un teósofo, astrónomo también, escritor, ocultista, masón, por supuesto, Mario Rosso de Luna. Ya estamos... Por supuesto, además. Sí, porque también era la época. Sí, era la época. Casi todos lo eran. Bueno, Rosso de Luna, el mago Logrosán. Rosso de Luna, que era teósofo, como acabas de comentar, ahora está muy denostada la teosofía y sobre todo la del siglo XIX, de la cual era heredero en parte, básicamente porque tenía Juan Ignacio pone cara de mira real porque tiene razón, porque era un disparate gran parte de las cosas que contaban, pero ciertamente la verdad es que toda esta gente lo que tenían era una curiosidad insaciable. Yo es lo que llamaría como, para mí, lo que más me llama la atención de Rosso de Luna de toda la vida. Porque realmente no se puede decir que destacara en ninguna de las... O sea, no era un gran abogado, tampoco era un genial astrónomo, ni era un estupendo periodista, ni era un fabuloso escritor. Era un poco de todo,
pero un poco de todo realmente original. Y sin embargo, fue bastante conocido en su época, tuvo una época en la que tuvo, bueno, un cierto y notable éxito, y eso que en España la teosofía llegó tarde y nunca tuvo la influencia que tuvo en los países del norte y este de Europa, o sea, no hace falta hablar de Blavatsky, pero sino que toda esa especie de batiburrillo mental extraño que tenían los teósofos, que realmente les alejaba muchísimo de la ciencia formal, que en el siglo XX ya era una cosa muy seria, pero que no dejaban de ser tipos por lo menos con cierta inquietud y con cierta imaginación. Bueno, para un buen conocimiento sobre el rostro de luna se puede encontrar en la tesis doctoral de Esteban Cortijo, que es el gran experto en rostro de luna, porque él poseía la correspondencia que él mantuvo con el padre de Esteban Cortijo, y ahí nos muestra un rostro de luna que fundamentalmente está determinado por esa curiosidad insaciable de desentrañarlo todo, aunque se equivocara, pero qué más da, eso le pasó a Giordano Bruno, le pasó a todos. O sea, yo me equivoco, pero por lo menos abro la puerta para que se abran muchas otras puertas. Bueno, dejamos aquí el filandón, el tiempo se nos agota. Mari Carmen Olázar, Félix Arenas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Escóbula. ¿Podríamos añadir una cosita, por favor? Sí, al micrófono. Bueno, dime. Únicamente añadir que el próximo domingo, o sea, pasado mañana, estaremos en la Feria del Libro, Firmando en la 162. 162, ¿a qué hora? Sí, a las 11:30, de 11:30 a 1:30. De la mañana, por De la supuesto. mañana. Sí, Es por obvio. supuesto. Es que como estamos por la noche, pues ya cualquier cosa es posible. O sea que cualquiera que quiera pasar por allí estaremos. Caseta 162 el domingo. El domingo de 11:30 a 1:30. A partir de las 11:30. Eso es. Pues muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Ha sido un placer. Ha sido súper agradable estar en vuestra emisora, en vuestro programa, y además soy gente tremendamente divertida. Bueno, yo también os doy las gracias y solamente me quedo con una duda. Hoy en día no habrá igual tantos sabios, pero heterodoxos hay muchos, ¿no? Sí, récord mundial. Aquí sémoslos. Bueno, aquí hay 4 por lo menos. Bueno, pues recuerdo una vez más Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre, de ediciones Istar Lunasol, Mari Carmen Olázar y Félix Arenas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. La biblioteca de Alejandría. Y hoy abrimos esa biblioteca de Alejandría, esa puerta para hablar con un gran periodista, escritor y sobre todo enorme amigo, José Gregorio González. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal, compañero? Bueno, hace nada acabas de publicar un libro, Guía Mágica de Canarias. Bueno, tú te has convertido evidentemente en el máximo especialista en todo lo que son enigmas, misterios, mitos, leyendas de todos de las Islas Canarias. Vamos, te las habrás pateado muchísimo, pero ¿tantos misterios hay en las islas? Hombre, misterios hay. Yo de todas formas agradezco tus palabras porque vienen obviamente desde la amistad, pero son palabras mayores. Imagínate ser especialista o máximo especialista. Bueno, hoy en día sí. Bueno, yo digamos sin lugar a dudas. Digamos que tenemos ya unos cuantos años detrás de este tipo de cuestiones y conocemos más o menos el territorio en el que nos movemos, pero aún así, David, yo me sorprendo también, si no diariamente, sí con mucha frecuencia, con nuevos enfoques, con nuevos datos, con nuevos misterios que desconocía, sobre los que no tenía ningún tipo de referencia y que enriquecen aún más este territorio del misterio que es Canarias, ¿no? O sea, historias que incluso han podido llegar a surgir después de publicar esta guía
y que son lo suficientemente interesantes como para merecer estar en ella, ¿no? Entonces, pues ciertamente Canarias sí que es un territorio desde mi punto de vista mágico, en el que confluyen una cantidad de asuntos insólitos, extraños, potencialmente misteriosos, en cantidad y sobre todo en diversidad, en variedad, que hacen del archipiélago un lugar, yo creo que bastante especial. En esta guía, que es, ya te digo, yo tengo varios libros sobre el tema de Canarias, he estado recorriendo con una enorme compañía ahí en la isla, contigo, con otros dos compañeros, con David Heylen y con Nando, y dentro de lo que es parte de esas Islas Canarias, bueno, hay una serie de enigmas, como confluyen ahí esa famosa isla de San Borondón, de la que además tú has tomado el nombre en el programa radiofónico. ¿Sigue siendo una leyenda o existen a día de hoy algún tipo de pruebas escritas, cuanto menos, que demuestren que forma parte más de la realidad que del mito? Bueno, mira, yo creo que si hiciésemos una encuesta en Canarias con respecto a cuál es el misterio que más identifica a las islas, probablemente habría tres temas. Por un lado, el tema ovni, por recurrente, por moderno, porque, bueno, digamos que toda esta generación a la que pertenezco hemos crecido con grandes titulares en prensa sobre el fenómeno ovni. Otro segundo bloque de temas sería todo lo relacionado con lo guanche, como algo que también evoca misterio, como que todavía acuna dudas. Y un tercero, y no necesariamente en este orden, podría ser perfectamente el primero, sería San Borondón, ¿no? Una isla, claro, estamos en un archipiélago, 7 islas, 8 islas si contamos o consideramos a La Graciosa como una isla. Sí. Claro, que puede existir otra isla grande, además de dimensiones considerables, con una condición fantasmal o espectral que aparece y desaparece como por encanto, pues esto siempre nos ha cautivado a las generaciones pasadas durante siglos aquí en Canarias. En una época incluso llegó a ser la esperanza. Fíjate, hoy vivimos tiempos de crisis, ¿no? Bueno, pues en épocas pasadas, cuando Canarias fue azotada por hambruna, San Borondón era una esperanza de un territorio voluptuoso desde el punto de vista natural, que podía solventar los problemas de hambruna, por ejemplo, que se estaban dando. Por lo tanto, está muy ligado al archipiélago, está muy metido en el ADN de los isleños. Ha sido una influencia en el mundo de la música, de la pintura, incluso del cine. Es decir, hay calles que llevan el nombre de San Borondón, marcas comerciales. O sea, se ha convertido realmente en una realidad en las islas. Efectivamente, ¿no? Un poco quería ir justo a esa definición, ¿no? Que realmente San Borondón existe en muchos niveles aquí en Canarias, y es imperecedero también, de múltiples formas. Ahora, como territorio físico, hombre, existió en su momento sin duda, porque se creyó que podía existir como tal. Hoy en día lo descartamos desde el punto de vista geológico, pero el misterio no se resuelve de esa forma, porque claro, estamos ante lo que en principio podríamos etiquetar como un espejismo, pero que tiene un comportamiento que no encaja dentro de los espejismos, digamos que convencionales, y esto en sí mismo es un poco desafío también para la ciencia, porque no terminan de dar exactamente con la fórmula que pueda explicar el lugar en el que aparece, la forma con la que aparece, cómo ha podido ser visto, incluso por aviones, desde el aire. Es decir, hay una serie de elementos que añaden extrañeza, pero claro, ¿qué es San Borondón? Pues yo no tengo una respuesta. No tienes. José Gregorio, apenas tenemos 3 minutos. Tengo aquí al lado compañero que seguro que conoces, Juan Ignacio Cuesta, maese. Sí, maestro, sí. Oye, José Gregorio. Sí. No solamente es que Canarias sea mágica, sino que es mágica en todo, o sea, no solamente sus aspectos mistéricos, sino también en sus paisajes. Yo quisiera comentarte la impresión que yo sentí ante la visión del Roque Ventaiga, del Roque Nublu, un atardecer, aquello fue absolutamente impresionante. Tú sabías, lo sé, que lo sabes, que en lo alto del Roque Ventaiga hay una especie de altar muy semejante a los altares betones.
es un almogarén. Claro, estás hablando de dos hitos geológicos absolutamente fascinantes que están conectados en el paisaje y conectados ritualmente, incluso dentro del mundo de las creencias de los antiguos canarios, ¿no? Y en el caso del Ventaiga, pues se da la condición de tener lo que llamamos un almogarén, un recinto sagrado en la parte alta, con unos marcadores astronómicos muy interesantes que señalan a determinadas lunas y también, al parecer, según los astrónomos que han podido investigar, a una constelación muy específica. Por lo tanto, es un lugar sagrado, sin duda. Ya lo era, por las crónicas lo sabíamos, pero estos elementos han contribuido a reforzar esa idea, incluso a amplificarla, presentando ante nosotros una dimensión bastante grande o bastante alucinante con respecto a esa conexión de creencias con el cosmos, con los antepasados, que representa en gran medida el Ventaiga, ¿no? Así es. Bueno, pues maese José Gregorio González, aquí ya sabes, todos tenemos un cierto título. Guía Mágica de Canarias, publicado en Ediciones Luciérnagas, en la que hablas de momificación, de grabados rupestres, de alineamientos astronómicos, desde pirámides, pirámides que tienen una gran controversia, igual que esa hipotética presencia de la Orden del Temple en Canarias. Bueno, un sinfín de temas amplísimos en esta Guía Mágica de Canarias. Felicidades por el libro, José Gregorio. Gracias, David. Yo sé que además son unas felicidades que te salen del corazón porque conoces esta tierra, la has transitado y conoces sus misterios. Tierra maravillosa, a pesar de que nos llamen godos a los de la península. Solo algunos. Bueno, vosotros ahí tenéis eso, como yo siempre te llamo, ¿no? Pepe Guanche, mi amigo Pepe Guanche. Un fortísimo abrazo. Grande, para ambos también. Gracias. La escóbula de la brújula. Bueno, pues hasta aquí ha durado el programa de hoy. Hoy, herejes, heterodoxos. Muy buenas noches, Carlos Canales. Buenas noches. ¿Con cuál te quedas tú? Aquí me voy con mi pequeño robot extraterrestre articulado, que vosotros no sé por qué os empeñáis en llamar sacacorchos. La culpa la tiene Marcos. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. No sé con qué trasto me voy a enfrentar ahora cuando llegue a casa y qué etiqueta le voy a poner. Cuidado con los sueños. Muy buenas noches, maese. Muy buenas noches. Vamos a seguir urdiendo heterodoxias varias. Bueno, y también le doy desde aquí las buenas noches a Víctor San Román, que hoy nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica durante estas 2 horas de programa en directo. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchas gracias por vuestros mensajes, por acompañarnos durante estas 2 horas. Por cierto, el mensaje de ese licor del hada verde me ha gustado mucho. No has puesto el nombre, pero la verdad es que esa botella de absenta nos llamaba aquí a todos. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Radio Covers, porque a veces es mejor la copia que el original.
Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. José Antonio Avellán presenta Asalto al Real Madrid, la transcripción literal de un diario de 838 días sobre la mayor infamia que ha sufrido el Real Madrid en toda su historia y lo que se gestó desde dentro. Un libro que cuenta perjurios, falsificaciones, reparto a discreción de pisos de protección oficial, políticos que miraron hacia otro lado. ¿Te lo vas a perder? Asalto al Real Madrid. ¿Aún no conoces el canal de música latina de radio4g.com? Si no te gusta parar de bailar, bienvenido a Dale Mambo. Flow electrónico tropical, reggaetón, dembow, salsa, electrolatino, merengue, mambo, bachata y todos los ritmos urbanos del momento en la emisora latina de radio4g.com. Los mejores temazos de ayer y de hoy solo en Dale Mambo. Dale Mambo. Un orgasmo es una cosa que se tiene o que no se tiene. Pasa como con el dinero. Que ya quisiéramos tener dinero y orgasmos de sobra. Y cuando se tiene, se tiene. Y cómo nos gusta tenerlo. Lo que pasa es que duran muy poco. Un orgasmo dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Dura menos que la batería de un móvil viejo. Dura menos que un billete de 100. En el caso de las mujeres, dura un pispás. No dura nada. Oh my God, y se acabó. Y en el caso del hombre, dura un suspiro. O como se suele decir, que me voy, que me fui. De lunes a jueves, desde las 12 de la noche, Los Cuentos del Lobo. Con Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. En Radio 4G.